Hola, bienvenidos a todos, estamos en el canal Prof. Iván HC. Esta vez traemos un tutorial explicando la elaboración de un proyecto de grado de principio a fin, esto para optar algún título profesional en un instituto, ¿no?, superior. Entonces, si no quieres perderte los videos que se vayan subiendo al canal, solamente tienes que suscribirte y darle al me gusta. Entonces, sin cansarles más, empezamos. Para optar un título, ¿no?, un título de, puede ser técnico superior, técnico medio en alguna institución superior, lo que se les pide es elaborar un proyecto, ¿no?, una tesis, un proyecto de investigación donde se trabaje con todo, de repente con algún tema en específico, ese tema estudiarlo, ¿no?, generar un problema, hallar un problema y darle, no sé, una posible solución. Esto estamos hablando de la hipótesis, ¿no? Agarrar un problema general y darle esa solución, ¿no?, finalizando con las conclusiones. Pero esto es de manera general. Entonces, para ello, lo que primero se le otorga al estudiante, ¿no?, de último curso es un protocolo, un formato de diseño del proyecto, ¿no?, de la tesis. Entonces, en ese sentido, nos facilitan en cada institución, ¿no?, obviamente que suele variar este formato, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí un formato que lo agarré de por ahí y, como se puede observar, nos facilita ya, digamos, qué es lo que tendría que tener cada capítulo, ¿no? El capítulo 1, qué hay en el capítulo 1, qué hay en el capítulo 2, qué hay en el capítulo 3, y todo eso dependiendo al problema que se está priorizando en el proyecto, ¿ya? Entonces, como se les mencionó, pues puede variar, ¿no? De institución a institución pueden variar los formatos. En algunos institutos superiores agarran como 4 capítulos, en algunos institutos agarran, como en este caso, están agarrando 7 capítulos, ¿no?, de manera muy descriptiva lo están realizando. Entonces, eso suele variar, pero el alma del proyecto viene a ser el problema que se está focalizando, ¿no?, darle una solución a ese problema focalizado. En este caso estamos trabajando con un área de mecánica automotriz, ¿ya? En ese sentido vamos a trabajar, vamos a darles las pautas de qué es lo que se debe realizar en cada capítulo, empezando desde la carátula hasta las conclusiones, anexos. Para esto nos vamos a basar en este trabajo, en este protocolo de elaboración del trabajo de grado, ¿ya?, donde nos dice directamente, primero hay una carátula, ¿no?, una carátula, y nos da un formato. Obviamente pueden agarrar un formato APA 6, APA 7, APA 5, ¿no?, pero el formato va variando en ese sentido. No varía mucho si estamos hablando del formato APA. Estamos hablando del tamaño de letras, los subtítulos, el índice de imágenes, todo eso, más las citas bibliográficas, ¿no?, el tamaño, el centreado, todo eso va variando también en la bibliografía, que se empieza del autor, año, fecha, y todo eso es dependiendo del formato APA, pero este formato APA ya se le aplica una vez terminado el proyecto. Aquí lo importante en este caso es elaborar el proyecto, dar las pautas necesarias. En este video vamos a ver eso, les voy a dar las pautas necesarias a modo general para que puedan realizar su proyecto. Obviamente que este proyecto que les voy a mostrar es solamente como ejemplo, ya lo elaboré como ejemplo. De repente les faltan algunos datos, tal vez
profundizar algunos temas, pero solamente lo estoy mostrando de manera general para que se puedan de repente guiar en el camino de la elaboración de su proyecto de grado. Es en ese sentido que vamos a empezar con el trabajo. Como se puede observar aquí, estamos viendo lo que es primero la carátula. La carátula es muy fundamental al momento de trabajar con esta modalidad, ya que nos facilita, digamos, las pautas necesarias del problema que se ha llegado a focalizar, porque en la carátula, cuando se trabaja con el título, ya nos tiene que dar la pauta general de lo que está dentro del proyecto, ¿no? Como por ejemplo aquí dice implementación de una maqueta didáctica, ¿no? Ahí está, implementación de una maqueta didáctica del sistema eléctrico de luces de un automóvil. Entonces aquí en este proyecto estamos implementando una maqueta didáctica, donde nos va a mostrar, leyendo nomás lo que es el título, yo me puedo ubicar, ¿no? Dar cuenta que vamos a simular lo que es el sistema eléctrico de las luces de un automóvil, ¿no? Estamos hablando de las luces delanteras, ¿no? Los faros, las luces de intermitencia, luces traseras, luces stop, ¿no? Eso vamos a representarlo directamente en la maqueta, ¿no? Vamos a ver por qué el del título, por qué se está agarrando el título, ¿no? Por qué se ha representado el título, para qué, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Entonces, como bien ya les dije, la carátula va a estar de esa manera. Cada institución tiene su carátula, su formato de carátula. Entonces, eso yo lo voy a dejar ahí, solamente lo puse con fines ilustrativos para que se puedan ubicar, ¿no? que empezamos desde la carátula. El otro dato aquí en la carátula que tiene que estar en el formato que se les ha mencionado, ¿no? Las letras, como se pueden dar cuenta, las letras no pueden ser del mismo tamaño que las demás letras que están digamos en la parte superior, ¿no? Donde menciona el Instituto Tecnológico y demás. También el logo de la institución siempre tiene que estar en el centro. Y obviamente que aquí nos describe que el proyecto va a ser de innovación para optar el título en Provisión Nacional de Técnico Superior de Mecánica Automotriz, ¿no? Ahí va a estar presentado, obviamente va a estar su nombre, el tutor, no sé, tal vez el nombre de su maestro, del docente, el año y el lugar. Una vez terminando la carátula, tienen que dirigirse directamente aquí a lo que es la segunda hoja. Como siempre vienen los agradecimientos y las dedicatorias. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que en el agradecimiento tienen que agarrar de mayor a menor, es decir, de lo general a lo particular. Por ejemplo, digamos, si voy a agradecer, en primer lugar tendría que agradecer digamos, por ejemplo, aquí están agradeciendo a Dios, ¿no? Directamente a lo general, a lo grande, y luego se baja directamente a la familia, que es lo más importante para el estudiante, ¿no? Familia, de repente ahí vienen los maestros, luego los amigos, ¿no? Entonces, de esa manera tienen que ir agradeciendo. Esto con un protocolo que se sigue para la elaboración de los proyectos. Generalmente, no es particularmente que sí o sí se va a seguir esa regla, no. Es general para todas las instituciones, ¿no? Puede variar, sí puede variar. Luego seguimos con la dedicatoria. En la dedicatoria ustedes agradecen a la persona que ha hecho posible todo, digamos, todo este trabajo, ¿no? Para la culminación del proyecto. En algunas dedicatorias yo leí directamente, dice, dedicatoria, agradezco, que dedico el trabajo a mi padre. Listo, ahí lo dejo, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes identifiquen a la persona o a las personas que han hecho posible también que se haya culminado
este trabajo a una persona o personas fundamentales que hayan ayudado en la elaboración de este trabajo. Seguidamente tenemos los índices, ¿no? En el índice general, para la elaboración de este índice general, ya se hizo un video anterior, les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan trabajar con la elaboración del índice del proyecto, que no es nada complicado, es básico, ya está explicado en el video, les sugiero que lo vean, ya también en el índice de imágenes o anexos, ya eso lo van a ver en el video, pero el índice prácticamente se hace al último cuando ya se elabora todo el proyecto. Seguidamente tenemos lo que es el resumen de todo el proyecto. En el resumen se debe destacar que según el formato que siguen varias instituciones, también colocan, digamos, un resumen en español, resumen en inglés, resumen en una lengua originaria, dependiendo de la región. Entonces, para ello no será un problema. Primero hagan el resumen, como se está viendo ahí. Luego pueden ir a buscar en su navegador y buscan, digamos, ahí lo que es resumen, ¿no? O traducción. Lo que es traducción. Traducir de español a quechua, digamos, ¿no? Y ahí les va a aparecer. Buscan el que es en línea. Y van a colocar ahí el texto en español que quieren que lo traduzca a quechua. Eso para facilitarles, digamos, el trabajo para la elaboración del resumen, ya sea en inglés, en quechua. Eso es un protocolo que siguen algunas instituciones. Bueno, hay que seguir nomás este lineamiento, ¿no? Para obviamente dar paso para obtener nuestro título profesional. Entonces, para ello, en el resumen, lo que ustedes tienen que mostrar en el resumen es más o menos todo lo que se ha hecho en el proyecto de manera general. De repente estamos hablando desde el momento del que han empezado a identificar el problema, ¿no? Luego los pasos que han seguido para la elaboración del proyecto y la conclusión, ¿no? De repente tal vez mostrar también, ¿no?, la metodología que están utilizando, algunos aspectos relevantes. Son por lo menos son unos 5 pasos que tienen que seguir, ¿no? Estamos hablando del problema, ¿no? Tienen que mostrar el problema, la metodología, de repente algunos instrumentos que hayan utilizado, técnicas e instrumentos de recojo de datos, la conclusión, ¿no?, las recomendaciones de repente, ¿no? Pero no entra tanto esto en el resumen. Como se puede observar aquí estamos trabajando ya con el resumen. Dice, ¿no? A ver, vamos a leer la primera parte. Nos dice: este trabajo se lo realizó con la idea de dar una ilustración eficaz y adecuada a los estudiantes del Instituto Tecnológico para la enseñanza óptima del sistema eléctrico de luces del vehículo en el área de mecánica automotriz, además de mostrar de una manera detallada de cuáles pueden ser las fallas comunes que pueden generar en el sistema eléctrico de luces y darle una forma más explicada de dar un mantenimiento adecuado en el taller de prácticas. Entonces, aquí, al implementar la maqueta didáctica, lo que queremos mostrar nosotros es un aprendizaje que no sea tan teórico, sino que sea práctico, ¿no? Y de esta manera el estudiante va a tener más luces para poder diagnosticar fallas, para comprender más de repente el circuito eléctrico del vehículo, y no solamente basarse de manera teórica leyendo libros o viendo imágenes, sino directamente va a palpar de cómo se realizan las conexiones, ¿no?, de todo el sistema eléctrico de luces del vehículo, ¿no? Eso es lo que está planteando, ¿no? También podemos identificar lo que dicen, ¿no? Aquí está, a ver, por ejemplo,
está hablando de la aplicación de la metodología experimental, ¿no? Si se puede observar aquí, tenemos el diálogo de la metodología experimental, ¿no? Está utilizando esa metodología experimental, donde se pudo evaluar un antes y después de la puesta en marcha de la investigación, ya que con la implementación de la maqueta didáctica se pudo realizar cambios metodológicos y así mejorar el aprendizaje del área de mecánica automotriz, ¿no? Entonces, como se menciona, estos 4 elementos tienen que estar en el resumen, ¿no?, del proyecto. Y nos pasamos seguidamente a las demás páginas. A ver, en el capítulo 1, esto también, no saltándonos de lo que dice el protocolo, ¿no?, el protocolo que se nos facilita en la institución. Por ejemplo, aquí está, ¿no?, estaba hablando de los índices, luego viene el resumen, donde tiene que estar, fíjense, nos limitan, ¿no?, donde dice 350 a 200 palabras. Eso, ¿cómo van a saber ustedes? Solamente se vienen al resumen. En el resumen tienen que resaltar, ¿no?, agarrar todo eso y venirse a la parte inferior, y fíjense ahí, dice, tenemos 242 palabras. Entonces, si verificamos con esto, 242 palabras en la introducción, en el resumen, perdón, nos estaríamos saltando con 42 palabras más. Entonces necesitamos reducir un poco más, ¿no? Ahí está. Incluso nos mencionan que es menos de media página, ¿no? Eso en algunos institutos lo limitan, ¿no? Ahí está. Pero de esa manera pueden saber cuántas palabras ya tienen en su resumen, así para ampliar o para reducir un poco más. En este caso hay que reducir algunas palabras más, no pasa nada, se reducen las palabras que tal vez de repente están repetidas. Ahora, en el capítulo 1, a ver, nos pasamos al capítulo 1, nos dice la introducción es una breve descripción, ¿no? Incluso nos mencionan qué es lo que tenemos que hacer en la introducción, ¿no? Hay que organizar el texto en varios párrafos de forma coherente y con secuencia lógica, ¿no? Entonces, sí, aquí tienes razón. En la introducción, la introducción tendría que realizarse al concluir el proyecto. Una vez que ya se ha implementado la maqueta didáctica de repente de electricidad, entonces recién se realiza la introducción, ¿no? Porque ya vamos a tener las conclusiones, ya vamos a tener los anexos, ya vamos a tener las herramientas, los elementos automotrices que hemos utilizado, todo ya vamos a tener ese conocimiento y lo vamos a plasmar directamente en introducción. Entonces, es recomendable, ¿no?, cuando ya hayan terminado ya de realizar todo su proyecto, pues trabajar con la introducción. En la introducción tienen que ir por capítulos, digamos, que han hecho en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, todo eso sin salirse del marco de que se está hablando de la implementación de la maqueta didáctica o del sistema eléctrico de luces, ¿no? Nos dice, a ver, el proyecto de grado está dirigido de manera clara al diseño de una maqueta de un sistema eléctrico de luces del vehículo, implementado en el Instituto Tecnológico, para que los estudiantes de la carrera de mecánica automotriz tengan un material didáctico ilustrado con todos los componentes del sistema eléctrico y puedan generar aprendizajes acordes a las exigencias que tienen los vehículos de última generación. Excelente. Está ahí ya hablando de la implementación de la maqueta, ¿no? ¿Por qué, no? Incluso nos dice, aquí ya están implementando la maqueta, pero ¿por qué se está implementando la maqueta? Aquí tiene que estar, a ver, vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Dice, la insuficiencia que tiene el taller de mecánica automotriz de la institución es propia de muchos talleres del orden mecánico local. Es por ese motivo que se implementa la maqueta didáctica para que los estudiantes cuenten con material de apoyo en tiempo real, saltando los esquemas teóricos y de esta manera puedan realizar prácticas, realizar diagnósticos sobre las fallas más comunes que se puedan generar en el campo de electricidad automotriz, ya que en la maqueta se cuenta con las luces de alta, baja, luces de estacionamiento y reversa, la bocina, todo conectado con sus respectivos elevadores y fusibles, de tal forma que toda la estructura esté detallada para poder realizar prácticas en el taller. Entonces nos está avisando ya para qué se está aplicando esta maqueta, ¿no? ¿Por qué? Entonces, de esa manera tienen que ir detallando todos los pasos que han seguido para la elaboración del proyecto.
Eso hasta el final, ¿no? Incluso aquí ya nos menciona la conclusión, dice, ¿no? Se concluye mencionando que la implementación de la maqueta didáctica trae una serie de beneficios, pero primordialmente es una herramienta que facilita el aprendizaje interactivo y práctico de todos los actores de la educación en la institución. Entonces nos ha generalizado directamente lo que es la conclusión aquí. De esa manera tienen que ir trabajando lo que es la introducción y a ver, seguidamente nos vamos a lo que es el capítulo 2, donde nos menciona que es el marco contextual. Primero tenemos que describir la realidad del contexto, o sea, en qué contexto se ha realizado. Pueden ir de lo general a lo particular, obviamente, pueden hablar primero, ¿no? A ver, ¿cómo está hablando aquí? El proyecto se realizó en la ciudad de Cochabamba, general, específicamente al sur de la ciudad, ¿no? Que se llama el sector donde se ha realizado el proyecto, ahí está, es Villa Pagador, donde ¿no? Ahí nos menciona, ¿no? Qué es lo que hay en el lugar, a modo grosso, digamos, es de manera general, no especificar tanto, ¿no? A qué se dedica la comunidad, cuándo se ha creado, ¿no? De repente cuántos habitantes hay, ¿no? Todo eso tienen que estar plasmándolo aquí en la descripción de la realidad contextual. También en el contexto pueden hablar ya directamente, una vez que hayan hablado de todo, de repente de toda la zona, irse a enfocar a la institución, ¿no? De repente aquí están hablando ya, fíjense, aquí estamos, ¿no? Dice, es en el lugar, ¿no? Villa Pagador, donde se encuentra el Instituto Tecnológico. Ahí está, humanístico, donde se llevó a cabo el proyecto, está ubicado entre las calles, ¿no? Nos menciona ahí, la institución fue fundada, ¿no? Ahí está, nos menciona cuál ha sido la fundación, o sea, todo lo que es del contexto, cuántos estudiantes hay, a cargo de, no sé, la dirección, quién está a cargo, cuántos maestros, todo es las aulas, todo tiene que estar mencionado ahí, ¿no? Entonces luego nos dice, ¿no? La institución llega a transformarse en de humanístico a tecnológico, ¿no? Gracias a la dirección, ¿no? Entonces de un licenciado. Todo eso tienen que explicar en el marco contextual. Aquí lo estaban explicando un poco de repente largo, ¿no? No sé, tal vez lo hemos agarrado esto para ilustrar a los espectadores, ¿no? Y puedan también tomar datos específicos y solamente mostrar lo primordial, lo elemental, ¿ya? Pero en el marco contextual, no se olviden, es describir la realidad del contexto, ¿no? Seguimos, entonces aquí nos dice, ¿no? A ver, en el planteamiento del problema, de repente aquí en el marco contextual, ¿no? Mencionar cómo es una institución, ¿no? Que es de 100, aquí debe estar, nos fijamos en el planteamiento del problema y diagnóstico, ¿no? Fíjense, aquí nos dice ya directamente eso. Debido al surgimiento recientemente de las carreras técnicas en la institución, se tiene el problema de no contar con los materiales adecuados para llegar a hacer prácticas de taller mecánico automotriz. Y eso conlleva a la mala manipulación y conocimiento de algunos elementos o componentes físicos elementales de un tema específico, como ser electricidad del automóvil. Es por ese motivo que surge la necesidad de que se pueda implementar una maqueta didáctica del tema de electricidad de las luces del vehículo, con el propósito de mejorar la enseñanza y aprendizaje del área entre algunos problemas y causas que se pudieron identificar. Tenemos, ¿no? Ahí están algunas problemáticas que también han identificado, ¿no? Que se ha identificado en el proyecto. Nos dice, a ver, falta de manipulación de elementos eléctricos del automóvil, ¿no? Obviamente, digamos, es una institución que recién ha surgido a la vida, entonces no cuenta con algunos materiales específicos, ¿no? Didácticos para que los estudiantes puedan tener una mayor manipulación, ¿no? Es lo que nos dice. ¿Ya? Entonces falta eso. También nos dice que el aprendizaje solo es por medio de textos, eso es tipo bancario. Escasa práctica de taller, obviamente si no tenemos algunos elementos como ser algunas maquetas didácticas que deberían tener algunos talleres de educación, entonces obviamente que el estudiante no puede realizar las prácticas pertinentes
para ahondar sus conocimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que menciona, entre algunos problemas que han detectado. Y de esa manera se debe trabajar en el planteamiento del problema. Y el diagnóstico. En el diagnóstico, a ver, otra vez recapitulando aquí, en el planteamiento del problema ustedes identifican problemas, ¿no? Algunos problemas que surgen, pero de todos esos problemas que surgen hay una, digamos, una matriz, un problema madre. Entonces ese problema madre lo van a anotar directamente un poco más abajo. Vamos a seguir. Luego viene el diagnóstico. En el diagnóstico ustedes lo que ustedes tienen que hacer es, según las observaciones que hayan tenido en la institución, de los problemas que han identificado, tienen que dar de repente, no sé, una solución. Fíjense, diagnosticar qué es lo que se puede hacer, qué solución se le puede dar a ese problema o a los problemas. A ver, nos dice: según las observaciones y las entrevistas realizadas a diferentes estudiantes, padres de familia y maestros de la institución, se pudo obtener más detalles de las causas que se presentan al no contar con el material completo del área de mecánica automotriz, y eso conlleva a tener problemas de aplicación de lo teórico a lo práctico. Es por ello que se realiza esta investigación con el fin de subsanar a la problemática que aqueja a la comunidad educativa del tecnológico humanístico, con la implementación de una maqueta didáctica en el área de mecánica automotriz, específicamente en electricidad del automóvil. Para la realización del proyecto utilizamos los siguientes instrumentos de recolección de datos. Entonces aquí solamente está mencionando, digamos, para diagnosticar primero tengo que, tengo que nutrirme de información, ¿no? Que no solamente de mi parte, de los estudiantes, de los docentes, de la comunidad en general, de repente, qué es lo que le falta, ¿no? ¿Qué se puede implementar a la institución? Entonces, eso, pero ¿cómo vamos a llegar a saber, a recopilar esos datos? Según entrevistas, según cuestionarios, un diario de campo que han utilizado, ¿no? También la técnica de observación directamente, ¿no? Eso es lo que mayormente ha utilizado para llegar a un diagnóstico correcto, ¿no? Para la identificación de un problema general. De esa manera, ¿cómo se puede trabajar? Entonces, seguidamente tenemos la formulación del problema. Esto también tienen que seguir con lo que es el formato, ¿no? Aquí dice formulación del problema, ¿no? Una vez identificado el problema, nos dice, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez que se haya identificado el problema, lo que ustedes tienen que plantearse es en forma de pregunta, ¿no? ¿Qué se puede realizar para solucionar, digamos, para formar la hipótesis? Por ejemplo, aquí nos dice, en forma de pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cómo podemos diseñar y construir una maqueta didáctica del sistema eléctrico del automóvil o automotriz que permita realizar prácticas efectivas y de calidad en un entorno del taller mecánico? Obviamente estamos hablando de la institución, ¿no? En forma de pregunta. Y ahora, en el objetivo general, tienen que darle la respuesta a esa pregunta que se han planteado, sin saltarnos, obviamente, del título del proyecto. Prácticamente, que el título del proyecto sale de aquí, de este objetivo general, ¿no? A ver, leemos. Dice: desarrollar e implementar una maqueta didáctica del sistema eléctrico automotriz con el propósito de facilitar prácticas de alta calidad en un entorno del taller mecánico, ¿no? Entonces aquí, de la misma manera, seguimos hablando de la maqueta didáctica. ¿Para qué nos va a servir, ¿no? Y después de este objetivo general hay objetivos específicos que también se han identificado, donde nos dicen, aparte, digamos, del objetivo general de la implementación de la maqueta, surgen los objetivos específicos que también vienen anexados al objetivo general, como por ejemplo dice: visualización y comprensión del funcionamiento interno. Entonces aquí nosotros vamos a detallar los componentes y sistemas claves de un vehículo, de manera que los estudiantes puedan ver y entender cómo interactúan entre sí. O sea, aquí al implementar la maqueta, los estudiantes ya van a palpar, van a visualizar
cómo funciona, digamos, el sistema eléctrico de un automóvil, que es muy diferente a verlo en textos o a verlo en videos, ¿no? Tenemos entre esos el objetivo específico. Otro más. Dícenos el fomento de las habilidades prácticas. Aquí permitirá que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en la manipulación de componentes automotrices, montaje y desmontaje de partes mecánicas, ¿no? Entonces seguimos hablando del mismo, estamos hablando de la maqueta. ¿En qué nos va a ayudar? Enseñanza de principios mecánicos, demostración de técnicas de diagnóstico. Por ejemplo, aquí es muy importante, ya que si vamos a contar con la maqueta automotriz, cuando ya se lo tenga en físico, cuando ya esté construida, entonces esta maqueta nos va a facilitar la práctica de técnicas de diagnóstico de problemas, ¿no? Ya que vamos a tener la maqueta. Una vez que tengamos la maqueta, vamos a realizar las prácticas pertinentes automotrices en la maqueta, y con eso ya vamos a estar un poco preparándonos para realizar esas mismas prácticas en el taller, ¿no? En un vehículo ya directamente que venga con esas fallas técnicas. Entonces tenemos esos objetivos específicos. Aquí nombrar unos 3, 4 objetivos específicos. Perfecto. Esto obviamente sin salirse del objetivo general. Seguidamente tenemos lo que es la justificación, ¿no? En la justificación tienen que ustedes mencionar por qué quieren realizar la maqueta didáctica, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Y eso es lo que tienen que mencionar todos los pasos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, facilitación del aprendizaje práctico. La maqueta proporcionará a los estudiantes un entorno controlado y seguro para explorar y practicar los principios del sistema eléctrico automotriz. Esto es crucial, ya que permite una comprensión práctica que complementa la teoría impartida en el aula. Estamos hablando aquí de la implementación controlada y segura. ¿Segura por qué? Al tener una maqueta didáctica, el estudiante, al realizar sus prácticas, las realizará de manera segura, porque los elementos, los cables estarán expuestos ahí. De repente los faros, los relés, los fusibles. Cosa que pasa muy diferente en un vehículo, porque en un vehículo, si nosotros vamos a diagnosticar o vamos a hacer alguna práctica indebida, podemos llegar a dañar componentes. De repente alguna conexión mal hecha, vamos a dañar no solamente componentes, ¿no? Podemos dañar incluso lo que es quemar la EQ del vehículo. Entonces eso generaría gastos extras al estudiante. Obviamente, ¿por qué ha realizado esa práctica mal hecha? Porque no tiene conocimientos teórico-prácticos. Entonces, para eso también nos va a servir la maqueta didáctica, porque ahí, digamos, si queman un fusible o de repente un relé, lo van a poder reemplazar, porque va a ser un fusible o un relevador, que no cuesta mucho, a comparación de una EQ de un vehículo. Tomar en cuenta. Entonces, también nos dice, ¿no?, una buena justificación ahí. Ustedes tienen que justificar por qué quieren realizar, por qué quieren implementar su proyecto, ¿no? No solamente maquetas, de repente pueden surgir otros. Si estamos hablando de proyectos de innovación, tenemos que darnos cuenta que se habla de estos proyectos que no existen en nuestro entorno, o que no son tan comunes. Por ejemplo, de repente podemos hablar, adaptar a un motor convencional, convertirlo en un motor con turbocompresor, ¿no? De repente, tal vez, no sé, adaptar a un motor o convertirlo en un motor de competición. Entonces esa clase de proyectos
son de innovación, porque no existe en nuestro medio. De repente, tal vez, no sé, hay un proyecto que yo elaboré donde mencionamos, donde era la implementación de un sistema de alarma modificando la chapa de contacto del vehículo, ¿no? Eso también estoy mostrando en algunos videos de aquí del canal, pueden verlo. Estoy implementando, en vez de la chapa de contacto, en vez de utilizar la llave de encendido, estamos utilizando un lector sensor biométrico donde pueda leer las huellas del propietario del vehículo, y solamente se encendería con las huellas dactilares del propietario, ¿no? Entonces son temas de innovación. Pero aquí solamente estamos hablando de maquetas, entonces aquí no hay tanto problema porque aquí tenemos un mundo conocido, ¿no? Ya que si voy a elaborar una maqueta, estoy hablando de una maqueta del sistema eléctrico del automóvil, ¿no? Obviamente que los que están en esta área conocemos, ¿no? Esto es básico, ya de años, entonces se conoce. Pero puede ser innovación para algunas personas que no tienen el conocimiento adecuado de este sistema, entonces va a ser un poco innovador para esas personas. Pero para empezar a trabajar con la elaboración de proyectos está muy interesante. Entonces, solamente aquí en el video nosotros les estamos dando la pauta de cómo elaborar, ¿no? Obviamente que esto ya se puede adaptar a múltiples propósitos, dándole un buen uso. Continuamos. Entonces, seguiremos hablando de lo que es las justificaciones. Aquí tenemos entre una de las justificaciones la mejora de la calidad de la enseñanza. Al contar con recursos didácticos tangibles y funcionales, los instructores, los maestros, podrán ofrecer prácticas estructuradas y de alta calidad. Esto puede incrementar la efectividad del aprendizaje y la retención de conocimientos por parte del estudiantado. Entonces aquí también nos justifica, ¿no?, que nos va a servir mucho para elevar la calidad de educación en el instituto que se está aplicando el proyecto, ¿no? Entonces ustedes de la misma manera tienen que justificar por qué están elaborando ese proyecto en este acápite. Continuamos con el capítulo 3. En el capítulo 3 nos mencionan que aquí tienen que desarrollar los contenidos específicos del tema de especialidad. Nos dice la creación de los títulos, subtítulos del capítulo. Títulos y subtítulos de este capítulo serán orientados y guiados por los docentes de especialidad. Los contenidos de este capítulo deben ser redactados y argumentados en figuras de distintos autores. Vamos a continuar. No nos estamos saliendo del margen, solamente lo estamos trabajando de esa manera. Otra vez repito, esto es solamente un ejemplo, no traten de buscar de repente perfección en el trabajo, solamente es una guía para que ustedes puedan mejorar para su presentación de su proyecto. ¿Ya? Nos dice la definición y función del sistema eléctrico automotriz. ¿Cuál es la definición? ¿No? Ustedes tienen que colocar la definición exacta del sistema eléctrico automotriz de luces. Tienen que colocar ahí. Por ejemplo, nos dice el sistema eléctrico de luces del automóvil es un conjunto integrado de componentes eléctricos y electrónicos diseñados para controlar y operar las diferentes luces exteriores e interiores del vehículo. Este sistema permite la iluminación adecuada tanto para la visibilidad del conductor como para la señalización hacia otros conductores y peatones, exterior e interior, ¿no? Ustedes aquí en este marco teórico, ustedes tienen que, como dice el nombre, marco teórico, toda la teoría del sistema que ustedes están utilizando. Si ustedes están trabajando con sistema eléctrico, la teoría del sistema eléctrico. Si ustedes están hablando del sistema de suspensión, la teoría del sistema de suspensión. ¿Para qué sirve el sistema de suspensión? ¿Para qué sirve, no? No sé, de repente el sistema de dirección del vehículo, el sistema de refrigeración y todos estos sistemas ustedes aquí tienen que detallar dependiendo el título de su proyecto. ¿Qué proyecto están realizando ustedes en el instituto, ¿no? Entonces seguimos hablando del sistema eléctrico, ¿no?
donde nos hablan de la batería, el alternador, todo eso, que son componentes cruciales del sistema eléctrico. También hablan de las funciones principales del sistema eléctrico, de luces del automóvil, ¿no? La iluminación delantera, trasera, del interior, la seguridad y visibilidad, el confort y convivencia que tiene que tener cada vehículo, ¿no? Esto con el sistema eléctrico. Clasifican todo el sistema eléctrico. Aquí tienen que hablar de todo el sistema eléctrico. Y si estamos hablando del sistema eléctrico de luces, enfocarnos en el sistema eléctrico de luces, ¿no? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son los componentes mecánicos que trabajan en este sistema? Por ejemplo, aquí nos hablan de la batería, el alternador, ¿no? ¿Qué es el alternador, no? El alternador genera electricidad mientras el motor está en marcha para recargar la batería y alimentar los sistemas eléctricos del vehículo. Entonces nos da un concepto claro de lo que es el alternador. ¿Esto para qué? Para que las personas que vayan a leer el proyecto tengan esas luces de lo que es un alternador, que es una batería, ¿no? Entonces ya tengan, incluso aquí en algunos proyectos ya lo vienen ilustrando, ¿no? Digamos, si estamos hablando de un alternador, aquí ponen una imagen de un alternador, ponen una imagen de una batería y demás, ¿no? Aquí estamos hablando, aquí se está viendo los sistemas, ¿no? El circuito eléctrico del automóvil, ¿no? Como viene desde la batería, pasa por los cables, llega hasta las bujías, ¿no? Todo eso ustedes tienen que ir detallando aquí en este acápite, que es el capítulo 3, donde dice marco teórico. En el marco teórico se habla de toda la teoría de los componentes que están trabajándose aquí en este proyecto. Por ejemplo, aquí nos hablan de la clasificación del sistema eléctrico del automóvil. ¿Cuántos sistemas, solamente hablando de la electricidad del automóvil, cuántos sistemas hay adentro, ¿no? Estamos hablando del sistema de alimentación, sistema de arranque, sistema de iluminación, en el cual estamos profundizando nosotros, el sistema de encendido, sistema de control y gestión, sistema de seguridad. Entonces todo eso ustedes tienen que detallar, y si pueden, así trabajarlo con imágenes. Esto también sin salirse del formato que se les ha facilitado en el instituto. Seguimos, aquí nos dice la descripción de funcionamiento del sistema eléctrico del automóvil. Aquí ustedes tienen que describir cómo funciona el sistema eléctrico. ¿En base a qué? Como les dije aquí, en base a la batería. Aquí nos dice, ¿no? La batería proporciona la energía eléctrica inicial para alimentar todo el sistema eléctrico del automóvil, ¿no? Incluidas las luces. Muestran una imagen de la batería. En este caso ustedes, si van a utilizar una batería física en su proyecto, tienen que sacarle foto y colocarlo aquí. Todo lo que ustedes están utilizando se plasma aquí en el proyecto. Estamos hablando del alternador, el interruptor de luces, ¿no? Ahí está, el interruptor de luces es la palanca que viene junto al volante, los fusibles y los relés del automóvil, todo lo que los fusibles y relés que van a estar en su maqueta, todo tiene que estar especificado ahí. Los cables, las conexiones, los faros delanteros, las luces traseras, ¿no? En este marco teórico ustedes tienen que ir detallando todo eso. Como alguien dice, ¿no? Aquí es rellenar el proyecto sin salirse del formato. Tienen que tomar en cuenta que, fíjense, aquí en el marco teórico nos hablan de 7 a 10 páginas, ¿no? Entonces a algunos les hace dificultoso llegar a las 10 páginas, y es por eso que de repente introducen imágenes, tratan, ¿no? de dar unos conceptos un poco más alargados para que puedan llegar a ese total de páginas. Seguimos. A ver, descripción de síntomas y averías del sistema eléctrico. Aquí tienen que describir cuáles son las averías, por qué se dan las averías en el sistema eléctrico, ¿no? A ver,
Síntomas y posibles habilidades del sistema eléctrico: luces que no encienden, las causas posibles, a ver, fusibles quemados, sí, evidentemente, interruptor defectuoso, tal vez en algún momento las luces del automóvil no encienden, pero no es porque los faros estén, o sea, las luces se hayan quemado, los focos se hayan quemado, o de repente haya algún cortocircuito, un cable que no esté dando un buen contacto, ¿no?, al momento de encender las luces, y en este caso puede estar solamente dañado el interruptor se daña de repente con el paso del tiempo. Entonces todos esos síntomas y posibles averías tienen que estar detallados aquí. Por ejemplo, aquí, luces parpadeantes o intermitentes. ¿Cuáles son las causas? A ver, problemas con el alternador. Puede ser, el alternador no puede estar llegando a generar una buena carga en el sistema eléctrico, entonces obviamente que vamos a tener, ¿no?, esas luces de intermitencia. En algunos casos también se apaga el vehículo al no tener, al tener problemas con el alternador. Con las conexiones sueltas también son muy importantes al momento de trabajar con el sistema eléctrico del automóvil. Entonces, como se les ha mencionado, todos esos fallos tienen que ir detallando aquí cuáles son las causas, ¿no?, para diagnosticar y reparar esas averías. Eso ustedes lo explican en el marco teórico. Y obviamente que a medida que vayan explicando van a terminar las 7, 10 páginas o 15 páginas que en algún momento nos piden los formatos de los institutos. En el capítulo 4 menciona lo que es el desarrollo de la innovación, el diseño del producto, utilidad del producto, costos de producción, ¿no? Esto no va variando de instituto a instituto, es lo mismo, el marco teórico siempre van a ver. El desarrollo de innovación, o sea, su trabajo que ustedes están realizando, para qué sirve, ¿no?, cómo lo han hecho, cuánto les ha costado, todo eso entra en la mayoría de la elaboración de los proyectos, tomarlo en cuenta. Entonces aquí el diseño del producto. A ver, la maqueta didáctica del sistema eléctrico de luces del automóvil es una representación a escala que muestra los componentes claves y el funcionamiento del sistema eléctrico que controla las luces del vehículo. Este diseño tiene como objetivo educar sobre la importancia y complejidad del sistema eléctrico automotriz, destacando su papel crucial en la seguridad y funcionalidad del automóvil, ¿no? Nos está avisando para qué nos va a servir la maqueta didáctica. ¿Cuáles son los componentes? Estamos hablando de la batería, interruptor de luces, sistema de distribución eléctrica, faros. ¿Para qué sirve? A ver, fíjense, aquí estamos hablando de la utilidad del producto. Nos va a ayudar en la interacción educativa, aprendizaje práctico, seguridad y normativas, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál va a ser la utilidad de este proyecto? ¿Cuál es la utilidad que se le va a dar en la institución? Costos de producción. A ver, aquí, esto también en cada elaboración de proyecto siempre nos tratan de facilitar estos costos de producción. A ver, nos dice los materiales utilizados, ¿no? Aquí están los materiales utilizados. A ver, nos hablan de la estructura de la maqueta, la base, componentes internos, los faros, las luces traseras, los componentes electrónicos, estamos hablando de los interruptores, los fusibles, los relés, todo lo que va a entrar en la maqueta. Las herramientas y equipos de montaje, ¿no? A ver qué es lo que estamos utilizando para montar los componentes electrónicos en la maqueta. Puede ser destornilladores, para realizar la maqueta, la soldadura, un arco de soldar, todo eso tienen que estar colocando aquí todos los elementos que ustedes van a utilizar para elaborar su proyecto, o en todo caso la maqueta didáctica. Aquí estamos hablando de los materiales, cuánto nos va a costar, eso también tienen que detallarlo ustedes. Compra de materiales, cuánto nos ha costado la batería, los faros delanteros, todo eso, y colocar un total, ¿no? La planificación. En esta planificación ustedes tienen que colocar lo que es, anotar la planificación, qué es lo que se va a hacer como la primera actividad y en qué fecha.
Por ejemplo, nos dice elaboración del proyecto de grado el 20 de febrero de 2024. En esa fecha está partiendo. Toma de entrevistas en la institución, a ver, el 30 de abril de 2024. Entonces, todas esas fechas ustedes ya tienen que ir colocando a la manera que hayan ido trabajando con la elaboración de su proyecto de grado. Eso quiere decir desde el principio al final, ¿no? Qué fechas han sido cruciales, elementales para la toma de muestras, para la elaboración, la construcción de la maqueta. Todo tiene que estar bien detallado aquí en la planificación de las actividades. Organización, elaborarse un organigrama. Esto es también un ejemplo, ¿no? De repente siempre en el organigrama tiene que estar la cabeza, a mando de quién se está realizando todo este proyecto. Luego vienen los actores secundarios y los actores en tercer lugar. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Eso es lo que ustedes tienen que colocar. Por ejemplo, aquí el docente de especialidad es el encargado de guiar todo el proceso de elaboración del proyecto de grado, ¿no? Los estudiantes son los responsables de poner en marcha todo el trabajo de elaboración y construcción del proyecto de grado. ¿Qué va a hacer el tutor? ¿Qué va a hacer los padres de familia, ¿no? Financiar y ayudar a los estudiantes. Eso ustedes lo tienen que realizar en la organización. En el cronograma de actividades es similar a la planificación, solamente que en el cronograma ustedes tienen que colocar de esta manera que fecha, digamos, en el mes de febrero, por ejemplo, aquí nos dice la primera semana de febrero hemos hecho la introducción. Hemos trabajado con el tema del proyecto de grado. Para elaborar el tema del proyecto de grado, la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta semana. Esas 4 semanas de febrero también hemos trabajado con diagnóstico, planteamiento del problema. Seguidamente, en el mes de marzo, la primera y la segunda semana hemos formulado el problema, teniendo ya los datos de las entrevistas, ¿no? Todo eso tienen que ir detallando aquí hasta la culminación, cuando ya han ido terminando el anexo, en qué fecha, qué mes, qué semana. Aparte de eso, en este formato nos está pidiendo lo que es el proceso de producción, digamos. Como hemos trabajado, digamos aquí, el diagnóstico se ha elaborado en febrero. Ya aquí ustedes tienen que colocar qué es lo que se ha hecho con el diagnóstico, cómo lo han hecho, con imágenes. Digamos, aquí no estamos colocando del diagnóstico, sino hemos colocado el proceso de elaboración del proyecto de grados. Se fue elaborando de manera grupal con la ayuda de los docentes de especialidad, tomando un tiempo estimado para la producción de la introducción y capítulo 1, partiendo de la práctica, ya que si solo se trabaja de manera teórica no se podría tener buenos resultados, ¿no? Ahí están colocando cómo han ido trabajando grupalmente. La puesta en marcha de la construcción de la maqueta didáctica se trabajó de manera coordinada en una primera instancia. Se hicieron pruebas con los elementos que se utilizarán en la construcción de la maqueta, como ser los faros. Los mismos se hicieron funcionar directamente con la batería y luego de ellos se trabajaron con los elevadores y fusibles. Entonces aquí nos dice que primero, antes de montarlo en la maqueta, han trabajado con el funcionamiento, ¿no? De repente si los faros están funcionando correctamente, ¿no? Todo eso se ha ido trabajando de manera física antes de montarlo a la maqueta. Eso es lo que nos dice. Y cada uno de estos elementos ustedes tienen que ir detallando aquí. Cada uno. Yo solamente lo he trabajado de esa manera para que ustedes puedan tener una guía. En el capítulo 5, a ver, veamos el capítulo 5, ¿dónde estamos? Nos hablan del marco metodológico. En el marco metodológico ustedes tienen que tomar en cuenta que se está hablando de una metodología. ¿Qué metodología de investigación han utilizado? Puede ser experimental, científica, descriptiva. Ustedes colocan qué metodología han utilizado para elaborar el proyecto. En este caso estamos hablando del método experimental. Si estamos hablando del método experimental, ustedes tienen que colocar aquí su concepto. ¿Para qué sirve el método experimental? De repente algunas citas, ¿no?
citas bibliográficas, esto sin salirse del formato APA. Y luego, esto también es muy importante, si vamos a colocar citas tienen que tener ese formato. Hay un cierto límite de espacio que se debe colocar y siempre al final colocar el autor, ¿no? O quién es el que ha dado esa cita con su año. ¿De acuerdo? Eso. Y finalmente seguir hablando del método experimental, para qué les ha servido y cómo lo han usado al momento de trabajar en el proyecto de grado. ¿Cómo nos ha servido? ¿No? Aquí está. Esto hablando del proyecto de grado, sin salirse de ese marco. Las ventajas del método experimental, ¿no? Todo lo que nos ha servido. Ahora pasamos a las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Aquí tienen que anotar para qué les ha servido la entrevista, qué es la entrevista, ¿no? A modo grosso, describirlo rápidamente, los cuestionarios, la observación, ¿no? ¿Para qué nos ha servido utilizar estas técnicas e instrumentos? Nos ha servido para la validación y fiabilidad, ¿no?, de los datos. Tienen que tomar en cuenta que, digamos, si utilizo la entrevista, para realizar la entrevista, ¿qué instrumento he utilizado? ¿No? Aquí nos dice, los instrumentos que se utilizaron para realizar las entrevistas fueron guía de entrevista o grabadoras de audio. Entonces, tomar en cuenta eso. Siempre tienen que identificar el instrumento y la técnica. No es solamente uno. Por eso se les estaba mostrando, ¿no?, cómo se iba realizando, pero este documento lo voy a dejar en la descripción de los videos para que ustedes también puedan tener una guía de manera física y te puedan guiar de mejor manera para la elaboración de su proyecto. En el capítulo 6, ¿cuáles son los resultados que se han obtenido? A ver, aquí están los resultados. ¿Cuáles son los beneficios? Beneficiarios directos e indirectos. Eso, a ver cuántas hojas son. Aquí tiene que ser una página. Entonces, eso es tratar de resaltar lo más elemental. Yo lo he trabajado con 2 páginas, pero se puede reducir esto, no hay problema. Beneficios de impacto, ¿no? Beneficios de impacto que se ha realizado en la sociedad o de repente en el contexto donde se ha elaborado el proyecto de grado, la investigación. Ha sido, digamos, ¿cuál es el impacto? Educación y formación, investigación y desarrollo, seguridad y cumplimiento normativo, ¿no? Ese es el impacto que se ha tenido. Eficiencia y sostenibilidad. Beneficiarios directos. ¿Quiénes serían los beneficiarios directos? Los estudiantes. Luego vienen los maestros, la comunidad educativa, pero que está dentro de la institución. Y los beneficiarios indirectos, la sociedad. Al comprar los faros, ¿quiénes se benefician? ¿No? Los fusibles, ¿no? Y de repente, digamos, al tener un tecnológico que cuente con estos elementos, obviamente que va a tener profesionales pues idóneos, aptos para trabajar en cualquier taller mecánico, incluso para abrir su propio taller, y estos van a ser reconocidos por la sociedad, ¿no? Entonces, los beneficiarios directos también estamos hablando del contexto donde se ha realizado este proyecto. Capítulo 7, las conclusiones. Aquí tienen que ya anotar cuál ha sido su conclusión de todo este proyecto. ¿A qué han llegado? ¿Se ha llegado a cumplir el propósito de la implementación de la maqueta didáctica? Porque el propósito era mejorar las prácticas educativas, ¿no? Por eso se ha agarrado el método experimental, un antes y un después. ¿Cómo era antes de implementar la maqueta didáctica y ahora cómo está? ¿Ha habido un cambio en la educación? Entonces eso tienen que colocar ustedes en conclusiones, si se ha llegado a cumplir esto, si se ha llegado a responder esa pregunta que nos hemos planteado en un principio, ¿no? Entonces, sí, no, pero mayormente cuando se implementan esta clase de investigaciones, las conclusiones son positivas. Entonces sí hay un cambio, ¿no?,
en la implementación, en la elaboración, en la generación de aprendizajes. Y recomendaciones, digamos, al implementar la maqueta del sistema eléctrico, digamos, ¿qué se considera, no? ¿Qué recomendaciones podrían dar? De repente uno podría ser comprar los materiales, buenos cables, buenos relevadores para no tener fallas en lo posterior, ¿no? Una recomendación. Cuidar el material didáctico, ¿no? Para que este material también sirva a próximas generaciones, futuros estudiantes que vayan pasando por la institución, ¿no? Entonces estas recomendaciones pues entran aquí. Ahí está. Hemos tratado de utilizar las mayores recomendaciones posibles para que ustedes también puedan tener una guía. Y ya seguidamente viene lo que es la bibliografía y anexos. En la bibliografía tienen que colocar, no sé, los libros que han utilizado, no solamente libros, hoy en día también se utilizan las páginas web, entonces colocan la página web ahí, ¿no? Esto sin saltarse del formato APA, que después de que ya se haya formado este proyecto, recién se le da ese formato APA para la presentación final a los tutores, ¿no? Luego seguidamente viene ya como elemento final los anexos. Ahí tienen que colocar todas las fotografías que ustedes hayan podido tomar al momento de realizar las entrevistas, ya sea a los estudiantes, padres de familia, docentes, las fotografías que se hayan tomado al crear, al construir la maqueta, cuáles de repente han sido las dificultades. En los anexos entra todo eso, todo, los diagnósticos que han realizado y cuál es el elemento final. Por ejemplo, aquí estamos viendo la maqueta, ¿no? Esta es la maqueta con los faros, los relevadores, luces de intermitencia, luces de stop. Entonces todo eso ustedes tienen que ya colocar aquí. Eso es lo que entra en anexos, a no ser que también tengamos lo que es el índice de imágenes. Entonces todo esto ya estaría entrando ya en el proyecto, ya estaría dentro, ¿no? Y anexos ya solamente se enfocaría para mostrar de repente algunos datos elementales, digamos como las encuestas. Aquí tienen que sacarle una foto o de repente escanear la encuesta que han realizado, ¿no? La encuesta, la entrevista, el cuestionario que han realizado a los estudiantes. Y eso. Entonces ahí estaríamos acabando. Todo este proceso es un poco cansador, se puede realizar, tienen que tomarle bastante tiempo, no es un trabajo que se realiza de la noche a la mañana, se necesita mucho conocimiento, mucha práctica, empezar, como se les ha mencionado desde el principio al final, diagnosticar qué es lo que necesita implementarse en el sitio de investigación, en este caso en la institución. Entonces todo este proyecto se ha ido elaborando de esa manera, no es, digamos, un proyecto que surge de la noche a la mañana, no, hay tiempito que implementar en esta elaboración de proyecto. Entonces solamente ahora les he mostrado una guía del cual ustedes puedan tener un ejemplo y elaborar su propio proyecto, ¿no? Cambiando obviamente las metodologías, cambiando el título, pero la estructura casi es la misma en todas las elaboraciones de los proyectos. Entonces espero que este material que les sirva, que haya sido mucho de su agrado toda la explicación que se está realizando en el video, que se haya podido entender. Entonces de todas maneras voy a estar dejando algunos enlaces de videos en la descripción del video para que puedan tener mayor guía, ¿no? Y puedan tener luces para elaborar su proyecto de grado. Para los estudiantes que son
que recién están en este proceso, un poco se les hace dificultoso esta clase de trabajos, y es por eso también que he tratado de ser lo más explícito posible, aunque tal vez me he alargado un poco, pero de todas maneras les voy a dejar el proyecto en la descripción de del video, para que puedan ustedes tener una guía, ¿no? Una guía de la cual poder llegar a su objetivo final, que es obtener su título profesional, ¿no? Entonces, espero que se haya llegado a entender. Nos vemos en próximos videos. Con esto se despide el Prof. Iván.